Muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, ahí tenés cada una de las columnas editadas en imagen y sonido. Te podés suscribir, es totalmente gratis, o si querés no te suscribís, directamente ingresás y ves las notas que te interesan. Mirá en dónde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272. Estamos aguardando la presencia del doctor Gustavo Subía para conversar con él respecto a un tema que tanto le interesa. El doctor Subía, que viene planteando cosas, parece que está en una lucha en solitario, ¿no? Es como de esos adalides de pensamientos claros, que dicen, bueno, vamos a tratar de reconstruir el Estado de Derecho, porque acá hay mucho disparate legislativo, y por un lado dice, bueno, como el contexto no está dado de la mejor manera, esto de la Fiscalía General de la Nación, y presidente, si le parece ir a un sistema colegiado, lo que él llama un triunvirato, bueno, y saltaron allá en Fiscalía, hasta la hija de él tuvo que decir, no, pero miren que no es así. Bueno, ese es el clima que hay en Uruguay, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, dice, subía, che, el IAS es inconstitucional. ¿Cómo le van a poner un impuesto a las jubilaciones? Y es inconstitucional, de acuerdo al artículo 67, que fue un artículo plebiscitado. Se plebiscitó para establecer una cláusula técnica de ajuste de la jubilación de acuerdo al índice de salarios, el índice medio de salarios, cuando se dan los ajustes a los salarios de los funcionarios de la Administración Central. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por estar. Buenos días, Rubén. Conectando. ¿Me oye bien? Sí, perfecto, perfecto, Está, perfecto. perfecto. Es así, Bueno, ¿no, doctor? Estoy en lo correcto. el IAS obviamente es un impuesto a una renta que no es tal. Tuvo una acción de inconstitucionalidad allá por el 2008 que coincidió o casualidad con la remoción y la nueva designación de un miembro de la Suprema Corte de Justicia, y ese voto central, porque había discordia, fue el que decidió que el IAS era constitucional, el voto de un ministro. Ahora, los fallos se Si no me respetan. equivoco, había una acción de inconstitucionalidad por el IRPF que sí prosperó. Se le quería aplicar el IRPF en aquel gobierno del 2008 a las jubilaciones y pensiones, ¿no? Exacto, Y, exacto. y luego se puso el IAS, ¿no? Se le cambió el nombre. Es decir, no le ponemos IRPF, le ponemos IAS, queda mejor. Mismo perro con diferente collar, había Exacto. sido declarado la inconstitucionalidad. Fue la doctora Sara Bocio, si mal no recuerdo, la que abogó por la inconstitucionalidad del anterior. Sí. El mismo perro con diferente collar fue declarado constitucional. Y Pero abogó por la inconstitucionalidad del IAS, si no me equivoco, Gonzalo Aguirre, y no prosperó. Dijo, tenemos que no, plantear la misma acción de no inconstitucionalidad por el prosperó. IAS. Pero más allá de lo jurídico, para entender que en lo jurídico hubo un pronunciamiento negativo, en lo político hubo pronunciamientos de Talvi, de Manini Ríos y de la calle Pou, terminantes en cuanto a que el IAS era un impuesto indebido. Creo que Manini lo calificó en términos morales, ahora no recuerdo, pero lo calificó como un atropello, etcétera. Y en campaña electoral todos prometimos tender hacia su derogación parcial. Mm. Llegado a este momento histórico, tenemos al presidente que ratificó la promesa en marzo y a la ministra de Economía que ratificó la promesa hace 2 meses, y tenemos el crecimiento del PBI, que era la condición. Así que están todas las circunstancias, la tormenta perfecta, están todas las circunstancias para bajar el IAS. Sí. Pero bueno, estamos en la espera. Ahora tenemos un conflicto mayor. Mm. La ley, el proyecto de ley de reforma de la seguridad social sigue manteniendo al IAS como un insumo, aporte Ah, bueno. esencial en las asignaciones de fondos al BPS. Entonces tenemos una contradicción tan clásica en política de que por un lado decimos que hay que disminuirlo y Mm. por el otro lado lo mantenemos en el proyecto de ley de seguridad social. A mí me está rechinando profundamente
este concepto de lo disminuimos porque es un impuesto irregular aprobado por el Frente Amplio entre gallos y medias noches, pero por el otro lado lo mantenemos porque los numeritos los tenemos que hacer y los mantenemos en ese proyecto. Bueno, me está quitando entusiasmo para votar un proyecto de la Seguridad Social que estimo que es necesario votar porque tenemos problemas estructurales, pero siguen apareciendo datos que hacen cuestionable este proyecto. Problemas como si no hubiera, le sumamos, pero hoy, para pasar al lindo, Sí. hoy, déjeme terminar, hoy estamos a la espera de que el presidente cumpla la promesa 2 veces manifestada de descenso del IAS. Bueno, esa es Bueno, vamos a ver qué le dijo el doctor Saldain y si no lo convenció de lo contrario, y ahí se dará cuenta usted de qué pasó. Ahora me viene Discépolo, hoy voy a escuchar a Discépolo, la verdad, porque todo lo que ha pasado en estos días es qué desencanto tan hondo, qué desconsuelo brutal. No sé cantar, discúlpeme, doctor, pero No, este, entona lindo. Entona lindo. Bueno, porque qué eso, desencanto este sistema, un año y un mes para una supuesta obra maestra del sistema de previsión social, que es más de lo mismo. Sistema de reparto. El sistema, que si en el mundo se habla, señores, el sistema de reparto no funciona, terminan colapsando los sistemas de repartos por un montón de problemas que ya sabemos, por la longevidad por un lado, porque la gente quiere trabajar más porque tiene más larga vida y trabajan más años también. Eso, eso de los 5 años más, si antes habían 5 años más, no resuelve nada, pero el reparto. ¿Cuántos empleados públicos del EPS estamos bancando con asignaciones de recursos? No se habla de ese tema. Casi el 44% de los 10.000 millones de dólares que a lo bobo gastamos, como dándole un hijo bobo, le gastamos eso. Ahora, si esa plata nos pusiéramos a pensar un poquito con una neurona, si esa plata la capitalizáramos en sistemas de ahorro y capitalización, que sean sistemas obligatorios, por supuesto, son sistemas que hoy están dando cuentas con creces del rendimiento y la seguridad que tienen. Acá en Uruguay, por ejemplo, se aplican todo el tiempo los fondos de inversión para la producción ganadera, para la producción forestal, para la producción de lana. Es decir, con los debidos se está, controles. con los Con los debidos debidos controles controles. y en Con los debidos controles determinados, y con las comisiones. sectores, claro, y además en determinadas condiciones, también salariales, de ingresos, y establecer franjas. De pronto en una franja sí que se siga con un sistema de pronto solidario, de repartija, digamos, pero en otros no. Porque ¿qué pasa? Usted empieza a educar, y ahí viene el tema de la educación. También hay que educar a la población para que vean cómo se comporta el mercado, cómo se hace el dinero, cómo se produce el dinero, y la cultura del ahorro. Usted puede ahorrar y entra a entender los sistemas financieros de la economía y se puede ahorrar de tal manera y tal otra y cómo capitaliza con interés compuesto. Bueno, son temas Pero no se complejos. habla de eso, no se habla de Bueno, eso. pero al pasar refirió usted 2 temas que rescato. El primero es la capacidad laboral que mantiene el jubilado, a pesar de haberse jubilado, que pueda tener y mantener una capacidad laboral. Ese es Sí, bueno. sí. Y el segundo son los aportes contributivos y los no contributivos, de que el BPS financia a quienes contribuyeron toda su vida y a quienes no contribuyeron nada toda su vida, que son las famosas jubilaciones para los integrantes de los movimientos subversivos que Ah, reclamaron al Estado y que obtuvieron prebendas enormes. Entonces, tenemos un matute que sí. lamentablemente veo que está mezclado. Mantenemos el IAS. A los militares y policías, que no es jubilación. Claro, le mantenemos el IAS a todos los grabados por ese impuesto y sin embargo no tocamos ni pensamos modificar todas las pensiones, Sí, esas graciables, otorgadas sí, por el Estado en una forma de descontrol, sí, por lo que tengo información total. sí, Entonces, hay complicaciones sí, porque la milonga se la cuentan en partes. sí, Es un tema difícil. Yo me estoy sí. asesorando a los sistemas de ahorro obligatorio que me parecen pertinentes Sí, con la SAFAP, pero sí, creo que el Estado tiene que tener, lo intenta el proyecto,
una agencia especializada de control, y de control de las Claro, comisiones y sobre qué se aplican las claro. comisiones y de cómo se invierte. Porque también en esas circunstancias yo estoy de acuerdo con ese mecanismo de inversión, Mm. pero podemos llegar al momento en que esos mecanismos de inversión se transforman en problemáticos, porque la evolución económica del mundo puede llevar a traspiés y a conflictos. Entonces, hay Sí. circunstancias que hay que ver con detenimiento. Pero Hoy, doctor, si la evolución económica del mundo lleva un traspié, nos lleva puesto a todos y en este sistema peor, porque esto está saliendo de la plata de los uruguayos que tenemos que estar aportando y doble aporte además. Ahora, el sistema de capitalización y ahorro, en términos normales, como la economía funciona así, porque si hablamos de catástrofe nos lleva puesto todo. El tsunami viene y esto es peor, esto estamos con un ranchito de lata, con este sistema de reparto. Ahora, el otro sistema lo que nos permite son, por ejemplo, varias cosas. Primero, Uruguay no gasta plata. Yo no digo que el total, pero de esos 10.000 millones de dólares, que 6.000 millones de dólares, póngale por dar un número, ya no los gasta, los invierte. Porque en el acumulado eso se está multiplicando. sí, Los resultados, si usted lo está estudiando el tema, vio que son resultados altos. Son todas altas rentabilidades que incluso con las limitaciones del caso acá, las AFAP, las dan. Es decir, la rentabilidad es alta. En sí, cambio, pero hay en- hay sistemas mejores complejos. sistemas, ¿eh? Hay mejores Sí, sistemas. hay sistemas complejos donde la rentabilidad se dan a partir de determinados años en que usted Mm, está suscripto al mm. sistema, no Sí, antes, no, claro. y eso genera muchas veces disconformidades al momento de entender cómo el sistema le retribuye. Por eso es, y que fue la famosa fuga de los cincuentones, Y cuando bueno, hicieron o claro. recalcularon, Sí, porque el sistema de las AFAP da resultado a muy largo plazo. Y lo que usted dice es verdad. Si mm, hay una catástrofe económico-financiera mundial, nos lleva puesto a todo. Pero mm, puede haber pequeñas catástrofes mm. y ahí el Estado tiene que ser controlador muy eficaz. En eso me pliego hacia una posición más Incluso, estatista de control. incluso se ata ese sistema de ahorro y capitalización obligatoria a la mayor productividad ganadera del país, láctea, forestal, porque ahí están fondos de inversión del La inversión. extranjero, están invirtiendo en nuestro país y están capitalizándose. Es increíble. Y que Uruguay, Ahora, nuestra población no esté adiestrada, preparada para eso. todo termina en la buena o mala administración que se haga de Exacto, todo. Las totalmente. cajas paraestatales tienen graves falencias en su administración, con sueldos elevadísimos y con inversiones que no dieron resultado Sí, por mala gestión. Todo sí. termina como doña María y don José administrando la libreta en el Ah, almacén. y sí, Depende, y eso es terrible. sí, Pero creo que tiene que haber una reforma en la mm, seguridad social, pero visualizo que hay sí, bolsones oscuros sobre los que no se habla, y uno es el IAS, el que sí. te estaba diciendo, y el otro son Las pensiones las graciables, pensiones graciables, para citar algunos, y sí. son bolsones, pero Sí. color negro, Y, y- negro, y y no se otro, habla, y otro no le se habla. agrego, y otro le agrego, y combinar un sistema de ahorro y capitalización con todas las garantías, con un Estado que controle eso, también porque eso va a aliviar esos recursos tan multimillonarios para que todo sea un sistema de reparto hegemónico, ¿no? Que no sea hegemónico el sistema de reparto, que haya un sector de la población que pueda apelar a eso. Claro que se dio el error que usted dice. Mi papá incluso lo sufrió, porque fue un mamarracho, fue una chambonada. Esto exige por lo menos una proyección de 15, 20 años de ahorro para que se Sí, capitalice. sí. Ahora, el que se está por jubilar a los 5 años, no, ni a los 10. O sea, se tiene que hacer gradual eso además, y según los ingresos que hay. Pero eso se puede hacer. Es Es decir, una reforma a muy largo plazo, eso claro, puede dar para claro, subreformas también, pero le exacto. digo que a mí me está generando dudas el proyecto por estos dos temas que le Sí, decía. sí, Son sí, sí. bolsones, pero además no se habla, eso No es se lo habla. peor. Son temas que no se hablan Sí, de otro tipo de pensiones sí, graciables, de beneficiar en porcentajes, que de aquí, pero esto que es sí. sustantivo, lamentablemente no se Doctor, habla. y el IAS se aplica también a los retiros de militares, ¿verdad? Y Se policías. aplica en cuando se superan montos aproximadamente de 40.000 pesos, ya Bien, empieza a correr bien, el 10% del IAS. A bien. los 80, estoy con las cifras olvidadas Sí. exactamente, empieza el 24% Mm, del descuento. 24% es una cuarta parte de su jubilación.
Una Quería, cuarta parte, sí, pero es tremendo, no, no. salvaje, es salvaje. Doctor, hay un principio de nuestro derecho civil que dice que los salarios, es decir, todo lo que vendrían a ser derechos a título personal, nuestros salarios, nuestras jubilaciones son inembargables. Inembargable, intangibles, Y esto exacto. es un embargo, se está trabando un embargo. Y otro, quería ir a ese otro punto, que usted me lo ratificó. Los fondos de los retiros de militares no son jubilación técnicamente, no son jubilación, porque la jubilación es cuando el civil se desvincula de la actividad laboral, quedó totalmente desvinculado. En cambio, el militar no, es simplemente un fondo de capitalizaciones que le da esa caja militar, pero no es una jubilación. Pero Y también se además, le aplica al IAS. constitucionalmente, que fue la discusión en su momento, se llegó a entender de que el IAS es una renta. Perdón, Claro, la es un, jubilación es una renta. claro, Renta es el plus que usted obtiene cuando realiza una inversión en determinado ámbito. El pago de una jubilación es una traducido forma a los oyentes de ganancia, cuando usted tiene ganancia, ganancias, si yo ganancias. compro 10 casilleros de cerveza para vender y esos 10 casilleros me salieron 1.000 pesos y yo los vendí a 2.500 pesos, yo tuve una ganancia ahí directa de 1.500 pesos. Pero Claro. como hay inflación, yo tengo que calcular que esos casilleros me van a salir un poco más, quizá la próxima compra, entonces tengo que amortizar ese dinero, por lo tanto tengo que tener un margen. ¿Cuál es la ganancia neta? Esa es la renta. Cuando yo volví a comprar los Sí, sí, casilleros y sí. volví a vender, y esa ganancia es la renta. Bueno, pero suponer que las jubilaciones son una renta es un Sí. absurdo en sí Es un mismo. absurdo. Es un absurdo total. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el que está imposibilitado de esquivar el golpe? El jubilado. Claro. Es el que está imposibilitado, no Ah. tiene capacidad operativa. ¿El jubilado qué hace? ¿Huelga? Y ¿Hace no, ¿qué huelga? hace? ¿Qué hace? ¿Una Entonces, huelga de brazos caídos? entonces, la idea que fue de Astori, aunque era modificativa de otro impuesto, el IRP, que de todas formas tenía otra forma contributiva mucho menos drástica ahora que el IAS, pero la idea es la idea de pegarle al que no se puede mover. La idea del IAS es pegarle, ¿Sabe déjeme, quién inventaron? ¿Sabe quiénes inventaron eso del impuesto a la renta a las personas físicas? Suena lindísimo, ¿vio? Qué lindo que suena. Impuesto a la renta, impuestazo al salario, ¿no? Una confiscación. Eso el Club de Bruselas, y se aplica en Finlandia, en Dinamarca, y después se irradió al mundo. Vio que todos están con el impuesto a la renta a las personas físicas. Nadie inventa nada. Vienen fórmulas, las copian, hacemos lo sí, mismo. los uruguayos somos lo más copión que hay, Y copiamos Astori, todo. la madre de la reforma, dijo que nos ponía. Y cuando uno quiere innovar, le preguntan así, porque me lo han hecho la pregunta a mí, ¿qué fuente de derecho positivo internacional citás por la idea que tenés? No, no, es una idea que se me ocurrió. Ah, no, no. Ah, Si no es no, no. copiada, no es buena. No, Tiene que ser claro. copiada, porque somos colonia todavía. Sí, La sí, República Oriental del Uruguay es una colonia todavía de centros de poder, la prueba está que imitamos absolutamente todo. sí, Pero sí. en definitiva, lo que yo ahora le quiero traducir, Rubén, es la preocupación de que la discusión de las posibles reformas de este proyecto no van a ciertos temas centrales, no están entrando en bolsones centrales. Y eso me produce una inquietud al momento que tenga que decidir mi apoyo o no al proyecto. Inquietud. Comprendo, el proyecto en sus términos generales es necesario. Tenemos una conformación demográfica muy diferente y se proyecta también unas diferencias brutales, pero al momento de juntar los chanchitos y realmente hacer las cuentas, se me está complicando. Sí. Vamos a ver, estoy esperando determinados informes para ser más prudente en este tema, pero no me gusta de que nuevamente el IAS en este proyecto siga siendo un elemento central. El IAS es, yo te pago a ti, BPS, para que tú me pagues a mí jubilado. Exacto, Es un absurdo en sus términos. es Es, total. te pago para que tú tengas para pagarme, Sí, pero escúchame, es la mosqueta. sí, Además es sí, peor, es sí. peor. Las cajas paraestatales pagan IAS, sus afiliados, al BPS central y no a la caja paraestatal a la que pertenece. Quiere Mm. decir que están descapitalizando al jubilado de las paraestatales con un destino al BPS y ellas, las cajas, no se capitalizan con los problemas que están teniendo en este momento. Complejo, complejo, complejo. No, Déjeme, no, no. déjeme Yo me pongo a un pensar, minutito. si Bastiat estuviera vivo,
la bronca que se agarraría. Bueno, pero no, Estaría no. hablando de, es el Estado que roba, el Estado nos está robando, o sea, hay dos modalidades, ¿no? Está el socialismo clásico que le confisca la propiedad, va directamente y confisca. Pero después está el socialismo cultural, este marxismo cultural que confisquemos las jubilaciones, los salarios, las rentas, las producciones, la No, no, productividad, no. Y bajo el lema de cuanto más tiene, que más pague. que más Es decir, pague. es Claro, decir, vamos a ser todos meramente mediocres, sí, porque si logramos desarrollar un poco más de capital, me van a pegar más y claro. entonces el esfuerzo que queda de la nada. El concepto de que más pague el que más tiene es un concepto en sí mismo absurdo para una sociedad democrático-republicana. Mm, No niego que excepcionalmente, en circunstancias especiales, tenga que haber, sí, una recaudación proveniente de los que están más capacitados en situación de crisis como fue la situación de pandemia, por ejemplo, que hubieron determinados mecanismos para ello. Pero el concepto en sí es un concepto socialista que sí, aplicado en esa forma genérica es destructivo. Déjeme una sí, chiquita. Ayer estuve con el ministro, con Heber, por los temas de seguridad tradicional en materia de homicidios, que es la cifra que está preocupando. En las otras cifras, el gobierno, el Ministerio del Interior viene trabajando bien. Han disminuido y siguen disminuyendo rapiñas, siguen disminuyendo hurtos, abigeato, y en cifras de homicidios se ha disparado, ya las explicaciones han sido bien, dadas y es comprensible, bien. a pesar de que lo que le exijo al Ministerio del Interior muchísimo más es el tema cárceles, sigue Mm, siendo un desastre, mm, cárceles, pero en operativas policiales han mejorado el sistema y sigue mejorando. Me exhibieron ayer las cifras del último trimestre de homicidios en oportunidad de rapiña, que ese es mm, el homicidio gravísimo, sí, porque no es homicidio en oportunidad de enfrentamiento entre bandas, es el homicidio sobre el laburante en sí, oportunidad de rapiña, y hay un descenso enorme de bueno, los homicidios en oportunidad de rapiña y un bien, crecimiento enorme de los homicidios por ajuste de cuenta. bien. La vida humana parece que en Montevideo, ayer conversábamos con Heber, está en el orden de los 5 a 10 mil pesos. 5 a 10 mil pesos por los sicariatos. Y Mm, hoy un sicario que es un profesional de la muerte, que no tiene vinculación emocional con la víctima, mm. como tenían los autores de homicidios hace muchos años, No, matan por encargo, son mercenarios de la muerte. no es el vecino que tiene el lío No, o con el no, familiar que tiene el no, lío o que se quiere quedar con la herencia del tío. No, sí, no. Este mata por encargo sin mm, absolutamente ninguna vinculación con la víctima. Entonces ya son delitos muy difíciles de sí, poder descubrir. sí. Y con el ministerio, ayer le planteaba a Heber, estoy muy en desacuerdo con la forma de conducción de cárceles, más allá de los buenos esfuerzos que se hagan. Es Mm. el tema que nos está quedando pendiente siempre. Es ese tema. Si le parece, en la próxima tratamos el tema cárceles, yo lo voy a anotar. Yo estoy ahora atrás de una fiscalía de Mm, cárceles y estoy insistiendo en la separación de los narcos en una de alta bien, seguridad. En bien, ese tema estoy en desacuerdo profundo, aunque no es responsabilidad de este ministro, el pobre tiene que apechugar con todo, sí, es un tema de desacuerdo. Pero en cuanto a las políticas policiales de desarrollo de técnicas y tácticas contra el delito, sí, están dando resultados más sí, allá del tema homicidio. Si bien. no llegamos, vamos en 280 homicidios, es terrible hablar de la vida humana en Ujú. estos números. Si no llegamos a 350, no, al finalizar el periodo del año, no superamos la cifra pandémica que establece la Bien, Organización Mundial de la Salud para delitos de homicidio. Por bien. ahora, en 280, estamos en cifras relativamente aceptables, repito, más allá de la Sí, grosería que es hablar de por aceptación en supuesto, un por supuesto, homicidio, bueno, por pero supuesto. en términos relativamente estables. Bien. Veremos a fin de año que no se rompa, ojalá, esta tendencia que viene bastante bien. Y hablamos la próxima, doctor, si le parece, de cárceles. De Dios mediante cárcel, hablamos de ese tema tenemos que de entrarle cárcel. a ese tema que es No, importantísimo. nos tenemos que ir, qué desencanto tan hondo, qué No, desconsuelo que tan. el mundo Y será fue y será. una porquería, una porquería. Mi nieta lo canta, con 5 años en la escuela, con un éxito brutal en sus Excelente, docentes. excelente. Mande el saludo a su nieta. Gran abrazo, doctor. Que pase muy bien fin de Nos semana. vemos, Rubén. Nos vemos, el doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes para saber en dónde estamos. Chau.